Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 2. Versículo 13 al 15, Mateo capítulo 2, versos 13 al 15. Mateo capítulo 2, versos 13 al 15. Si ustedes observan la escritura, Mateo cubre la infancia de Jesús en un corto periodo. En sí no hay mucho de qué hablar sobre la infancia de Jesucristo. Comienza en el capítulo 1, verso 18, donde se anuncia el nacimiento de Jesús. Habla sobre la visita de los magos cuando Jesús tiene aproximadamente, calculan algunos, entre 6 meses y año y medio, es cuando los magos llegan a adorar al niño. Y Mateo concluye prácticamente la historia de Jesús en el mismo capítulo 2, en el verso 23. Así que tenemos un corto periodo sobre la vida de Jesucristo, y lo más interesante de esto es que el apóstol Mateo, el apóstol Leví o Mateo, relaciona la infancia de Jesucristo con algunos sucesos del Antiguo Testamento. La infancia de Jesucristo es importante solamente a la luz del Antiguo Testamento, solamente a la luz de lo que el Antiguo Testamento enseña sobre Israel, y que viene a ser análogo o semejante a las experiencias de Jesús en algunos casos. El único indicio que tenemos sobre una infancia más avanzada de la vida de Jesús la encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, donde en el Evangelio de Lucas encontramos a Jesús ya en una edad de aproximadamente 12 años, con una alusión al hecho de que él está en el templo, no enseñando, sino aprendiendo de los maestros de la ley, haciéndoles preguntas que en algún momento, por lo que nos indica el texto, sacaron de lo habitual a estos maestros de la ley. Eran preguntas, según el texto, bastante difíciles que este jovencito les hacía a estos maestros. Esta es la única alusión que tenemos sobre la infancia mayor, o sobre la juventud primera de nuestro Señor Jesús. Aparte de esto, nada sabemos sobre su infancia, nada sabemos sobre su niñez. Todo lo demás que usted llegue a saber sobre la infancia de Jesucristo debe caer en la categoría del mito y de la tradición, es decir, sin ninguna validez o sin ningún valor, porque lo único que tenemos registrado sobre la infancia lo encontramos en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, y esto es bastante breve sobre la vida de Jesucristo. Yo me pregunto, si la infancia de Jesús no fue tan importante, y no me malentienda, no estoy tratando de menospreciar a este niño sagrado, a este Hijo de Dios, al Verbo en la carne. Pero si la infancia de Jesús, si se cayó de la cama o no, si se le hizo un chipote o no, si no llega a ser tan importante, ¿no le parece que a veces le damos tanta importancia a los acontecimientos de la vida de nuestros hijos? Que si tienen las caritas cuando eran niños o no, que por qué no se las sacaste, que debería tener más fotos que las que tiene, que si la infancia de un personaje tan importante como Jesús no ocupa más que un capítulo en el Evangelio de Mateo, muchos padres quieren que la infancia de sus hijos ocupen álbumes y álbumes y álbumes de fotos y fotos y fotos y recuerdos, y que guarda el trabajo del kinder y que guarda el trabajo de la primaria y que no lo tires porque ¿no le parece que a veces exageramos mucho en el cuidado de nuestros hijos? Pero ese no es el tema. Solamente quería decírselos. Evangelio de Mateo capítulo 2, versículos 13 al versículo 15. Espero que ya no guardemos tantas cosas, ¿verdad? Espero que lo hayamos entendido. Evangelio de Mateo capítulo 2, versos 13 al verso 15.
Gracias, ahí tenemos la lectura de la palabra del Señor. Estos versículos del verso 13 al 15 corresponden a esta etapa de la infancia de Jesús, donde él, bueno, no exactamente él, sino José y María llevan al niño a Egipto para resguardarlo de la ira y de la ambición de Herodes. Quiero que en esta tarde hablemos brevemente sobre la huida de Jesús a Egipto y centrar nuestra atención en las últimas palabras del verso 15 que refiere el evangelista para que se cumpliera lo dicho por el Señor mediante el profeta cuando dice o cuando declara: de Egipto llamé a mi hijo. Esta declaración es lo que vamos a estar estudiando en esta tarde. ¿Cuál es la importancia de esta declaración y cuáles son los efectos para la iglesia? Esto es algo más que el hecho de contarnos que siendo Jesús demasiado pequeño, muy pequeño, tuvo que por medio de sus padres escapar a Egipto para que no lo asesinara el ambicioso, el envidioso, el egoísta Herodes. La huida a Egipto de parte de los padres del Señor Jesucristo tiene dos razones. Número uno, el evangelista Mateo nos enseña que la primera razón por la que el ángel del Señor le dice a José que se levante, que tome al niño y junto con su madre, que esta familia huyan a Egipto, encuentra su razón en lo que el verso 7 del capítulo 2 del Evangelio de Mateo nos enseña. Verso 7 dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó diligentemente de parte de ellos el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id, informaos diligentemente acerca del niño, y tan pronto como lo hayáis encontrado, avisadme para que también vaya a adorarlo. Luego en el verso 12 dice: pero siendo advertidos en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. En estos versículos nos damos cuenta que el Señor Jesucristo se introduce o Él nace en un mundo caído. ¿Recuerdan ustedes cuál fue la sentencia que Dios dio después de la corrupción o después del pecado de Adán y Eva? La sentencia fue la muerte. Ahora, cuando Jesús nace en un mundo dominado por la muerte. Nace, pongámoslo en esas palabras, en el reino de la muerte. De manera que Él mismo se ve amenazado siendo tan pequeño. Ustedes recordarán una situación similar en el libro de Éxodo, en los primeros 3 capítulos. Ustedes recordarán que después de la muerte de José y después de la muerte de la generación de egipcios, del faraón y de judíos que eran contemporáneos de José, se levantó una generación de faraones que no conocía al Señor ni las cosas que José había hecho en beneficio de Egipto, y una de las sentencias que se pronunciaron en contra de los hebreos fue la muerte de los hijos varones de todos los hebreos. Así que el pueblo de Israel vivía en un reino de muerte, donde la vida de los seres humanos, la vida de los varoncitos, de los bebés varones era amenazada. Y es prudente darnos cuenta cómo Jesús, cuando nace en ese mismo reino de la muerte, en un reino que está gobernado por la ambición, que está gobernado por el poder, que está gobernado por el egoísmo. Y este pequeño rey nacido, siendo tan pequeño, les decía los historiadores, dicen que la llegada de los magos a Jerusalén, calculan la edad de Jesús y le calculan entre 6 meses y 1 año y medio que tiene Jesús de haber nacido. Y este pequeño de 6 meses es ya considerado por Herodes como una amenaza. Esto hace que Herodes dicte la sentencia para este bebé, para este pequeño. Y la sentencia es la muerte. La muerte. Este pequeñito fue sentenciado a la muerte. Esta es una de las primeras razones que hacen que la familia sagrada, José, María y Jesús, tengan que huir a Egipto para guardar la vida del niño. Quiero que considere usted 2 cosas. En primer lugar, Mateo nos está informando que la salvación proviene absolutamente de Dios.
Dios ideó, planeó la redención del hombre, pero también quiero que entienda que el hombre contribuye en la salvación de una manera muy clara y es la obediencia a la palabra de Dios. No contribuimos a nuestra salvación haciendo lo que nosotros pensamos que quiere Dios que nosotros hagamos. Nosotros contribuimos a la salvación simplemente obedeciendo lo que Dios quiere que obedezcamos. ¿De qué manera contribuimos a la salvación? Por ejemplo, la Escritura dice, cree en el Señor Jesucristo. Así que la fe es el resultado de creer en lo que Dios ha dicho que debemos hacer. Cuando Jesús nace, o más bien cuando el ángel le habla a José y le anuncia, le recuerda que María está embarazada, le dice, cuando nazca el niño le pondrás Jesús porque él salvará al pueblo de sus pecados. ¿Debería creer José que ese niño era el salvador del pueblo? Sí. Y la fe fue mostrada en dos maneras, recibiendo a María y poniéndole nombre al niño. Ahora, una vez que esto sucede, José sigue teniendo una participación activa. ¿Y cuál es su participación? Cuidar la vida de este nacido. Cuidar la vida de este pequeño. Quiero, por favor, hermanos, que notemos cómo la fe se ve expresada en lo que nosotros hacemos. Cuando el ángel se le aparece a José en sueños, en el capítulo 2, verso 13, después que ellos regresaron, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque Herodes está buscando al niño para matar. ¿Sabe cómo pensaríamos muchos de nosotros, a veces incluso llamándonos cristianos? Pues lo que va a pasar, va a pasar. Si Dios quiere que este niño se salve, en Egipto o en Belén o en Jerusalén, se va a salvar. Y si Dios no quiere que este niño se salve, en Egipto, en Belén o en Jerusalén, se va a morir. Y nosotros pensamos que eso es fe. Muchas veces nosotros pensamos que dejarnos llevar por las cosas que suceden es fe, en lugar de actuar basados o teniendo como fundamento la palabra de Dios. No sé si me está entendiendo. La fe de José es evidente cuando él escucha lo que Dios le dice a través del ángel y él se levanta y escapa con su esposa y con el niño, escapan a Egipto. Ahí se revela la fe. Lo que nosotros llamamos fe, hermanos, es una inconsistencia comparado con la revelación de la palabra de Dios. En algunas ocasiones, frente a situaciones que vivimos y conscientes de lo que la palabra de Dios requiere de nosotros, nosotros nos justificamos diciendo o actuando de esta manera. Pues yo estoy orando para que algo suceda. ¿Usted cree que José se levantó en ese momento y se puso a orar, José? ¿Usted cree que José se levantó y dijo, Señor, Dios del universo, me has dado a este hijo y si tú quieres que se salve, haz todo para que Herodes no dé con el niño? Haz todo lo necesario para que los soldados no encuentren a mi familia. Yo me quedo a ti confiando en que tú respondes mi oración. Nosotros vemos eso como una muestra de nuestra fe. Hermanos, eso es una gran mentira. Eso no es fe. Fe es actuar basados en lo que la palabra de Dios nos dice que tenemos que hacer. Muchas veces es más fácil, hermanos, orar que actuar haciendo la voluntad de Dios. ¿No es cierto? Nos encontramos con un problema, la Escritura nos dice qué es lo que tenemos que hacer y en lugar de hacerlo, ¿sabe qué hacemos? Nos ponemos a orar. Sabiendo lo que la palabra de Dios dice que tenemos que hacer, en lugar de hacer lo que tenemos que hacer, nos ponemos a orar y vemos la oración como algo muy espiritual. Ahora, no estoy diciendo que no debemos orar, pero no oremos cuando tenemos que actuar. ¿Sí me está entendiendo? No se ponga a orar cuando lo que Dios está demandando de usted es obediencia, no oración. José
Las instrucciones del ángel no fue levántate y ponte a orar porque tú y tu familia corren peligro. La instrucción fue levántate y corre. Huye. Eso es fe. Eso, mis hermanos, es fe. Cuando José se levanta, yo estoy convencido que apenas terminó el ángel de hablarle y José se levantó y tomó a su esposa y le dijo, sabes que tenemos que irnos de aquí, pero explícame por qué, en el camino te explico, toma el niño y vámonos. No se pusieron a orar. Y permítame recalcarlo, ¿cuántas veces nosotros nos encontramos con situaciones que la Biblia es muy clara en lo que tenemos que hacer y ¿sabe qué? Oramos. ¿No es cierto? Tenemos problemas con los hijos, la Escritura dice, por ejemplo, la vara para la espalda del necio, ¿y sabe qué hacemos? Nos ponemos a orar. Yo estoy orando por mis hijos, Dios en su tiempo hará con ellos. Dios en su tiempo. En una ocasión, no recuerdo, alguien me hablaba del tiempo de Dios y le decía, ¿sabes cuándo es el tiempo de Dios? Ahora. Porque a veces hablamos del tiempo de Dios allá como algo muy lejano, ¿no? En el tiempo de Dios. No, el tiempo de Dios es ahora, en este momento. Tenemos que entender que la fe se manifiesta en un actuar. La confianza firme en el Señor se manifiesta en un actuar. La situación era grave, Herodes estaba amenazando la vida del pequeño. Herodes había actuado con hipocresía, había actuado con falsedad, había escondido sus verdaderos deseos a los magos, a estos reyes de Oriente, había escondido sus verdaderas intenciones. Él había dicho, vayan, investiguen dónde está ese pequeño rey y vengan a decirme para que yo vaya y lo adore. Los reyes, los magos creyeron en las palabras de Herodes, pero sabe una cosa, dice la Biblia en el Salmo número 2, mientras Herodes saboreaba la sangre del pequeño, mientras Herodes saboreaba la victoria, mientras Herodes maquinaba la muerte de este pequeño, Dios se burlaba de él en su trono. Mire lo que dice el Salmo número 2. Verso 1 al 4. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se alzarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Verso 4. El que se sienta en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Mientras Herodes maquinaba el asesinato de Jesús, Dios en su trono, ¿qué hacía? Se reía de Herodes. Se burlaba de Herodes. Para Herodes el plan estaba tan claro, nada podía salirle mal. Herodes tenía el poder, tenía la autoridad y de hecho nadie se iba a oponer al asesinato de estos pequeños. La historia dice que Herodes fue capaz de matar incluso a personas tan cercanas a él, a uno de sus propios hijos, si no mal recuerdo, asesinó Herodes. ¿Cómo no iba a asesinar a un desconocido para él en ese momento? Algunos historiadores dicen que la idea de que Herodes mandó a matar a los niños es pura tradición porque la historia no registra ninguna matanza. Ni siquiera Flavio Josefo, uno de los historiadores judíos, habla sobre la matanza de los niños. Pero la Biblia lo registra y por eso entendemos que este fue un acontecimiento real. Ahora, si tomamos en cuenta, hermanos, que en Belén pudo haber habido un promedio de entre 8, algunos piensan que entre 8 y a lo máximo 20 bebés entre 6 y 2 años, así que una matanza de 10 pequeñitos no habría significado nada en un imperio donde las muertes eran algo completamente común. Sí. Es decir, Herodes no mandó a exterminar todos los niños del reino, eso sí habría sido una gran noticia. Herodes solamente mandó a matar a los niños de una pequeña comunidad donde probablemente solo murieron unos 10 o 15 bebés.
de esa edad, entre los 6 meses y los 2 años. Así que esto no significó ninguna noticia en el imperio. Había muchas cosas más importantes de qué hablar que el insignificante número de la muerte de estos pequeños. Pero mientras el hombre estaba tramando, mientras Herodes estaba tramando sus planes, Dios conocía perfectamente las intenciones de Herodes. Y el salmista David nos deja ver en esta profecía, en esta manera de hablar, en este salmo, lo que Dios hace cuando el hombre se une en contra de sus planes. Dios simplemente se burla de la impotencia del ser. Ahora, mis hermanos, quiero afirmar dos cosas y quiero mostrarle dos cosas que nos enseña el Evangelio de Mateo en estos primeros versos. La verdadera salvación implica un actuar conforme a la palabra de Dios. La salvación implica un actuar conforme a la palabra de Dios. Ninguno de nosotros puede decir soy salvo y no hacer lo que la Escritura requiere de nosotros. José no podía decir yo creo en Dios y a la vez quedarse acostado en la cama y diciendo lo que va a pasar, va a pasar. Si Dios quiere que este niño sea el salvador del mundo, va a ser el salvador del mundo conmigo, sin mí, lo cuide yo o no lo cuide. Si alguno de nosotros piensa de esa manera, tenemos que arrepentirnos, porque eso no es fe. Dios ha llamado al hombre para ejercer dominio. Y la manera incluso en que José estaba ejerciendo dominio sobre la muerte, ¿de qué manera José ejerció dominio sobre la muerte? Huyendo. De esa manera José ejerció dominio sobre la muerte. Él no simplemente fue una víctima de las circunstancias. Mire, muchos cristianos dicen, ¿y qué puedo yo hacer en esta situación? ¿Y qué más puedo yo hacer estando en esta situación? El cristiano se ve a sí mismo como una víctima de las circunstancias. No puedo hacer yo más nada. O muchas veces, perdón que lo recalque, pero esa es una idea muy generalizada en la iglesia cristiana, en el pueblo cristiano, la idea de que la oración, y no estoy en contra de esto, por favor, no estoy diciendo no oren, pero creo que es una idea equivocada decir la oración lo cambia todo. No es cierto. Si tú oras pero no obedeces, te vas a pasar la vida orando y no va a cambiar nada. La oración en sí misma no cambia nada. ¿Sí me está entendiendo? Quiero por favor que me entiendan, no estoy hablando en contra de la oración, no estoy diciendo nunca oren, por favor, no es esa la intención, pero sí mi intención es ir en contra de esas falsas ideas que a veces tenemos como cristianos y que hemos hecho máximas, que hemos dado más autoridad a nuestras frases que a lo mejor pegamos en el coche, pegamos en las libretas, pegamos en la casa, les damos mucha más autoridad que a la misma palabra de Dios y nos vemos ahí repitiéndola. La oración lo cambia todo, la oración lo cambia todo. Y le decimos a una persona que necesita obedecer, la oración lo cambia todo. Ponte a orar, ¿por qué? Porque la oración lo cambia todo. Y en lugar de decirle, pues lo que Dios quiere es que hagas esto, le decimos, la oración lo cambia todo. Eso a la luz de la palabra de Dios es una mentira. Le repito, piense usted, ¿qué habría pasado con el niño Jesús si en lugar de que José se hubiese levantado y hubiera huido con su madre y el pequeño, se hubieran puesto a orar? ¿Qué habría pasado? Herodes habría llegado, es decir, los soldados enviados por Herodes habrían llegado a esa casa y el niño habría muerto. Gracias a Dios que lo hubiera, no existe. Solamente es una suposición. Pero se da cuenta de que muchas veces nuestra idea equivocada sobre el Evangelio nos lleva a hacer cosas que no son correctas. Levántate y ordena tu casa, fue la orden que Dios le dio al rey cuando le dijo, vas a morir. Levántate y ordena tu casa. Levántate y castiga a los desobedientes, fue la orden que Dios le dio a José después de que perdieron en Jai, me parece, la batalla de Jai, cuando Acaz tomó
de lo anatema del pueblo que habían derrotado. La derrota de Jai, la orden fue: levántate y castiga a los desobedientes. ¿Qué haces ahí, Josué? ¿Qué haces ahí orando? Levántate y castiga. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros decimos, y voy a reiterarlo, cuántas veces decimos, yo soy creyente, pero no actuamos de acuerdo a la voluntad de Dios? La vida de José es una vida, hermanos, que es un gran ejemplo para nosotros, nos muestra que la verdadera fe se revela a través de la obediencia. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted está obedeciendo la palabra de Dios? ¿Está obedeciendo o está orando? Es decir, nos encontramos ante algún problema. ¿Y qué hace usted? ¿Obedece o ora? Porque a veces ni una de las dos, ¿verdad? Ni se obedece, ni se ora. Somos más deterministas que otra cosa. Porque como pensamos en que el destino es el que gobierna las cosas, pues así ore yo o no ore yo, lo que va a pasar, va a pasar. Amén. La vida de José y María nos llaman a la obediencia, al actuar basados en la palabra de Dios. Ellos no tenían que planear absolutamente nada. Dios no le dijo a José, cuida al niño y a ver cómo le haces. Dios guiaba a José y lo único que tenía que hacer José era obedecer. Pero, mis hermanos, a veces decimos, qué difícil es la vida cristiana. En muchas ocasiones les digo, no, la vida cristiana no es tan difícil. Es difícil cuando la ignoramos. Es decir, cuando ignoramos la voluntad de Dios y andamos nosotros tratando de descubrir cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Andamos dando tumbos, andamos golpeando para acá, golpeando para allá. Y decimos, qué difícil es ser cristiano. No es cierto. Porque la vida cristiana está revelada en la palabra de Dios. Lo único que tienes que hacer es obedecer. La vida cristiana no es difícil. No es difícil porque nos cuesta obedecer lo que sabemos. Pero no me refiero a que sea algo así como que es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. No, está claramente revelado. Ni siquiera el ángel le dice a José, huye. ¿Para dónde? No sé, tú huye. Huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te llame. ¿Cuánto tiempo? Quédate ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta que me vuelvas a escuchar. ¿Es difícil eso? No, es lo más sencillo. ¿Por qué es difícil para nosotros? El Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, a los saduceos, ustedes hierran, se equivocan porque desconocen las escrituras. ¿Sabe cuándo equivocamos? ¿Cuándo erramos en nuestra vida como creyentes? Pues cuando no conocemos las escrituras. Si no conocemos las escrituras, erramos en todas las cosas que hacemos. El verso 15 dice, allá se quedó José hasta la muerte de Herodes y se queda hasta ese momento porque hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? Cumplir lo que el Antiguo Testamento dice en el profeta Oseas capítulo 11 verso 1. Y aquí es, hermanos, donde yo quiero que entendamos la importancia de que Jesús haya sido llamado de Egipto. Vamos a Oseas capítulo 11 verso 1. Cuando Israel era un niño, un pequeño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, ¿qué importancia o qué significado tienen estas palabras? De Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué valor tiene? Es decir, solamente quería Dios que fuera una analogía, así como Dios llamó a Israel de Egipto cuando eran cautivos o cuando habían estado esclavizados durante 430 años en Egipto y luego Dios los llama a través de Moisés. Solamente es eso que Jesús haya una comparación, haya algo semejante. Yo llamé a Egipto, ahora a Israel de Egipto, ahora te llamo a ti de Egipto y ya son los únicos deseos, es el único propósito de esto. Observe lo que dice Deuteronomio capítulo 32.
verso 10 y 11. Gracias. Ahora, ¿de quién está hablando Moisés? De Israel cuando estaba ¿en dónde? En Egipto. Cuando Israel estaba en Egipto, observen ustedes las palabras que utiliza Moisés. Lo halló en una tierra desértica, en un yermo, con aullidos de desolación. Lo envuelve y lo sustenta, lo protege como a la niña de sus ojos, como el águila incita a su nidada, revoloteando sobre sus aguiluchos, extiende sus alas, lo recoge y lo carga sobre sus plumas. Está hablándonos del éxodo de Israel de Egipto. ¿Cómo es que Dios llama a Egipto? ¿O con qué adjetivos califica Dios la tierra de Egipto en el verso 10 del capítulo 32? Tierra desértica y horrible soledad. Ahora, hermanos, pensemos en esto. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, Egipto es una potencia. ¿A quién no le gusta vivir en una nación que es una potencia? Todos pagan por irse a Estados Unidos, por ejemplo. Qué bueno es vivir en un país que es primer mundo, que es una potencia. Todos pagan, pero ¿sabe cómo Dios llama a esa nación que era en ese momento una potencia? Desierto y soledad. Así la califica Dios. ¿Recuerdan estas palabras en qué otra parte aparecen, hermanos, la palabra desértica o sola? Ustedes que han leído la Biblia, ¿recuerdan en qué otra parte aparecen estas palabras? Génesis capítulo 1, verso 2. Génesis capítulo 1, verso 2. La tierra estaba desordenada y vacía. Es curioso que Moisés utiliza las mismas palabras hebreas para desordenada y vacía que utiliza en el verso 10, desértica y sola. Son las mismas palabras. Quiero que vayamos entendiendo la analogía. Cuando Dios envía a Moisés a sacarlos de esa tierra, que ellos la veían como una gran potencia, aunque eran esclavos, recuerdan ustedes que los israelitas después comenzaron a quejarse, ¿por qué nos sacaste de esa nación? Entonces Moisés les recuerda, esa nación es un desierto para ustedes, es una soledad, ahí estaban solos y abandonados. Ahora, quiero que recuerden esto, porque en el relato de la creación, en Génesis capítulo 1, verso 2, Moisés dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, también se nos dice que el hombre no la podía habitar. Dios la trajo a un orden y la comenzó a llenar para coronarla con la creación del hombre. La tierra en el verso 2 era inhabitable, no podía ser habitada. ¿Qué tiene que ver esto con Deuteronomio 32:10 y qué tiene que ver con la estancia de Jesús en Egipto? Quiero que noten la analogía porque tenemos 3 puntos que son semejantes. Número 1, Génesis 1:2, la tierra está desordenada y vacía, el hombre no la puede habitar. Número 2, Egipto es desierto o es tierra desértica, es yermo de soledad y es imposible que el pueblo de Israel como hijo de Dios pueda cumplir el propósito de dominar y fructificar en una tierra que es inhabitable para ellos como pueblo de Dios. No sé si me está entendiendo. Lo que Moisés le estaba diciendo a los israelitas, y después lo vamos a aplicar a la venida de Jesucristo, es
el hombre, Adán y Eva, no podían ejercer dominio en una tierra que estaba desordenada y vacía. ¿Sí? Ahora, entre paréntesis, aquí no hay una creación antidiluviana o antiadámica, no existe nada de esas ideas absurdas. Simplemente Moisés está hablando en el verso 2 de que esa tierra estaba desordenada y vacía con un propósito, mostrarles cómo lo mismo que hizo Dios en el verso 2, cuando el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, es lo mismo que estaba a punto de hacer con ellos, porque escuchen ustedes la semejanza que existe con Génesis 1:2 y Deuteronomio 32:10. Los halló en tierra desértica, en yermo de soledad. Y luego dice en el verso 11, como el águila incita a su nidada revoloteando sobre sus aguiluchos. ¿Quién revoloteaba sobre la faz de las aguas? El Espíritu Santo. ¿Nota usted la semejanza? El Espíritu revoloteaba sobre una tierra desordenada y vacía, es decir, la idea es Dios está a punto de hacer algo, de traer orden a esta tierra desolada y vacía para que el hombre pueda ejercer dominio, fructificar y multiplicar en esa tierra llena de orden. Egipto era esa misma tierra desordenada y vacía, pero Moisés les asegura, el Espíritu estaba sobre ustedes, a punto de actuar, iba a traerlos, iba a sacar de Egipto, de ese yermo de soledad, para que ustedes fueran llevados a una tierra habitable, donde por medio de la actividad del Espíritu ustedes pudieran ejercer dominio. Pero si seguimos leyendo Oseas capítulo 11, nos vamos a dar cuenta que el propósito no fue alcanzado o no fue cumplido. ¿Sabe por qué? Oseas capítulo 11, verso 2. Gracias, hermano. ¿Cuál fue la razón por la que Israel, como hijo de Dios, no pudo cumplir el propósito de ejercer dominio sobre la tierra cuando Dios los sacó de Egipto, de ese desierto desolado? Desobedientes, incrédulos, infieles, idólatras. Piense usted en eso. Israel no pudo traer orden ni a la tierra donde ellos estaban, ni al mundo entero por una razón: un hijo rebelde. ¿Cuál es el anuncio de Mateo? El hijo obediente está aquí. De Egipto llamé a mi hijo significa el que va a traer orden a esta vida caótica por el pecado, por la maldad, ha llegado. Este es el verdadero hijo. Israel no pudo cumplir con ese propósito. Cuando Dios los sacó de esa tierra caótica para que ellos ejercieran dominio y trajeran orden a la tierra caída, ellos no lo lograron, pero el verdadero hijo de Dios ha llegado. Mis hermanos, por eso yo no puedo estar de acuerdo con los hermanos, por ejemplo, dispensacionalistas que dicen todo va a ir de mal en peor. No puedo estar de acuerdo con esa idea de quienes dicen que las cosas van a ir empeorando. Es imposible. ¿Por qué? Porque el verdadero hijo ha llegado. Todas las cosas iban a ir de mal en peor, sí, cuando el hijo rebelde de Israel fue sacado de Egipto y llevado a una tierra donde no pudo ejercer dominio, ahí sí podemos decir con toda razón, las cosas van a ir de mal en peor, porque si el hijo que ha sido llamado a ejercer dominio no lo hace, ¿cuál es la esperanza de los que están bajo la esclavitud del pecado? ¿Sí me está entendiendo? Pero ahora el verdadero hijo ha llegado. Esa es la idea cuando Mateo dice que para que se cumpliera lo dicho por el profeta Oseas, de Egipto llamé a mi hijo. Recuerde cuál es la referencia a Egipto. Egipto es el desierto, es el yermo de la soledad, es la tierra caótica, es la tierra vacía que espera ser reconstruida, que espera ser ordenada y que espera ser llenada. Israel no pudo hacerlo, tampoco nosotros, la iglesia. Pero Jesucristo sí. Jesucristo sí, así que el mensaje del evangelista hacia aquella audiencia es clara: tengan esperanzas,
Tengan esperanza porque el Hijo que ha de hacer nuevas todas las cosas ha llegado, porque Dios lo llamó de Egipto y él ha sido un hijo obediente. E inmediatamente después lo vamos a constatar conforme sigamos el argumento de Mateo el Evangelista, como ya al llegar al capítulo 4 encontramos a Jesús trayendo orden sobre un mundo caótico cuando derrota a Satanás en el desierto. El futuro para la iglesia es esperanzador. ¿Por qué? Porque Dios llamó a su hijo de Egipto. Es decir, lo llamó del caos. Lo llamó de la tierra caída. Y lo llamó para que al llevarlo a la tierra de la promesa, él comenzara a ejercer dominio. Fructificara y se multiplicara. Y dígame si Jesús no se ha multiplicado. ¿Cómo? ¿A través de la procreación? No. A través de la evangelización. Nosotros somos llamados a ser semejantes a Jesucristo, a ser la imagen del varón perfecto. Él es el hombre fructífero por excelencia. Por eso nosotros podemos decir, hermanos, con toda certeza y con toda seguridad, que las cosas no van a ir de mal en peor. Porque el que vino a poner orden ha llegado. El que fue designado para poner orden en un mundo caótico se ha hecho presente. Y así como la tierra fue ordenada en 6 días para que el hombre pudiera habitarla, tenga por seguro que el Señor la está trayendo al orden perfecto para que los hijos de Dios podamos habitar esta tierra donde los impíos no existirán nunca, nunca más. Él está poniendo todas las cosas bajo sus pies y sujetándolas porque Él es el verdadero Hijo de Dios. De ahí la importancia de esa aparente sencilla frase: de Egipto llamé a mí. Del mundo del caos, del mundo del pecado, yo lo llamé para que traiga restauración a esta vida, a este mundo que está caído. De manera que nosotros podemos decir, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva creación es. El caos de la vida pasada ha quedado atrás. El caos del pecado en el que vivimos ha quedado atrás. Todas las cosas son hechas nuevas para nosotros los que creemos en Cristo Jesús. Hemos dejado ese mundo caótico por una sola razón: la obediencia del Hijo de Dios. Él está trayendo a restauración todas las cosas. Eso incluye tu vida, tu matrimonio, tu hogar, tus hijos. Si estás en Cristo, todo tiene que estar viniendo a una restauración, porque el Hijo de Dios ha venido a poner orden en un mundo caótico. Esto no depende de nosotros, depende de su perfecta obediencia al Padre. Lo que Israel no pudo hacer, Jesús lo ha hecho. Hemos abandonado ese mundo caótico. Veamos el mundo con esperanza. Veamos el mundo con la certeza de que el Hijo está reinando, está trayendo a todos sus enemigos bajo sus pies. No sé si tengan alguna pregunta, hermanos, si tengan algún comentario, alguna duda. ¿Qué le parece si inclinamos nuestro rostro y le damos gracias a Dios por ese Hijo que llamó de Egipto, del caos, que ha traído a restauración todas las cosas?